Hola, ¿qué tal? Todos son bienvenidos. Es un gusto estar, como siempre, juntos en derredor de la palabra de Dios, preparados para recibir revelación. Hemos estado abordando el tema amplio, muy amplio, acerca de la gracia abundante de Dios, y en específico comenzamos el estudio de la carta a los Efesios, donde la atmósfera de la gracia es el tema central de la misma. Cuando hablamos de una comunidad de fe, pues nosotros podemos percibir la sensación, el ánimo cuando entramos a un lugar. Esa es la atmósfera, lo intangible, lo inmediato. A veces hay atmósferas de paz, hay atmósferas de adoración. En una comunidad de fe, la atmósfera puede cambiar según a veces el tipo de música, el tema que estamos tratando en el momento. Sin embargo, eso produce un ambiente especial, lo que nos rodea, aquello que hace que nosotros formemos parte de un ambiente especial, es la atmósfera que se percibe. A lo largo de la carta a los Efesios, Pablo describe la atmósfera de la gracia, es decir, el tejido que une todo en un ambiente en el cual el creyente vive, se mueve y es transformado. Trae tu Biblia, ábrela en la carta a los Efesios y continuemos estudiando estas innumerables verdades bíblicas. Como ya lo dijimos antes, esta carta, la de los Efesios, es fundamental para entender que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. De hecho, se le llama el cuerpo de Cristo y está diseñado para mostrar la sabiduría y la gracia de Dios. En su saludo inicial, capítulo 1 y versos 1 y 2, el apóstol escribe: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, les escribo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sin muchos rodeos, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él ha sido enviado a los Efesios para compartirles las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Él no enseñaba ni escribía en base a su autoridad, sino a la autoridad que le había sido conferida por Jesucristo, el Hijo, y también por Dios, el Padre. Con esa autoridad escribe y aclara que él mismo no se nombró apóstol como tal, sino que fue por medio de la voluntad de Dios. En segundo lugar, dice, a los santos y fieles. Desde la perspectiva de Dios y de la Biblia completa, los creyentes son aquellos que han nacido de nuevo. Son santos porque han sido llamados aparte del resto de la humanidad y son fieles porque han confiado en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. La santidad y la fidelidad son pilares fundamentales en la cosmovisión bíblica. No son meras virtudes morales que debemos intentar desarrollar. Más bien, esto es la respuesta natural de todo aquel que ha nacido de nuevo y que entiende la naturaleza misma de Dios. Dios es santo y Él está totalmente apartado. En el lenguaje bíblico, santidad o santo en hebreo es la palabra kadosh y en griego agios. Ambas significan separado o apartado. Entonces, la Biblia dice que como el carácter de Dios es santo, entonces su creación es separada de Él y Él está separado de su creación, pero especialmente del pecado. Dios es puro, justo y perfecto y nos llama a la santidad también. En el libro de Levítico capítulo 11 y verso 44 dice: santificaos y sed santos porque yo soy santo. Ser santo significa que la vida del creyente debe estar apartada de aquellos valores, de aquellos vicios, actitudes y prácticas destructivas que este mundo nos ha enseñado por mucho tiempo. Por el contrario, una persona que se santifica está dedicándose exclusivamente al servicio y propósito de Dios.
entiende el peligro de tener como práctica aquello que ofende a Dios y decide voluntariamente, con la ayuda de Dios y de su Espíritu, agradarlo en todas las áreas de su vida. Por otra parte, la fidelidad se refiere más bien a el concepto de pacto o alianza. En hebreo, emuná es una palabra que hace alusión a una fe en acción. No se trata de solamente un sentimiento pasajero o una idea o una ilusión, es más bien una postura firme de vida frente a Dios y frente al prójimo. La Biblia retrata a Dios como el modelo de la fidelidad. A pesar de que nosotros somos infieles por nuestro pecado, Dios siempre permanece fiel a sus promesas y a su compromiso con su pueblo. Por lo anterior, nuestra fidelidad debe ser la respuesta agradecida a la fidelidad divina. Esto se expresa de una manera tangible y visible. Cuando una persona es fiel, es constante, es leal, tiene convicciones bien puestas y persevera en la obediencia, aun y cuando las circunstancias no sean favorables. Pablo dice la frase en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Estas frases en Cristo Jesús y en Cristo se usan a lo largo de esta carta unas 15 veces. La intención manifiesta es que sepamos que, estando en Cristo Jesús, nosotros le pertenecemos. Somos suyos. No tenemos ya más potestad sobre nuestra propia vida. No podemos hacer siempre lo que queramos. Más bien, ahora que somos de su propiedad, tenemos el deber y moralmente la responsabilidad de rendirle cuentas, de tomarle opinión y de incluirlo en nuestras decisiones. La Biblia dice que una vez que estamos en Cristo, somos aceptados por Él. No nos ve más el Padre como enemigos, sino que ve en nosotros a su Hijo Jesucristo. La realidad más grande de la gracia que nos ha sido dada es que tenemos una nueva vida. Somos amados y perdonados y ahora podemos disfrutar una doble bendición: gracia y paz. Cuando Dios nos bendice, lo hace sin limitaciones. No lo hace de manera limitada ni poco. Al contrario, a todos sus hijos, sin distinción alguna, nos da una doble bendición, a lo cual Pablo hacía referencia en todos sus saludos iniciales en sus cartas. La gracia es la fuente de la cual la paz es el torrente o el cauce que fluye como en un río. Debido a que tenemos la gracia de Dios, es decir, el favor inmerecido que Él nos otorga, tenemos también en nuestra vida paz. Paz con Dios y paz con nuestro prójimo. Paz con Dios y la paz de Dios. Entonces, en resumen, la gracia es recibir lo que no merecíamos. Y la paz es vivir como nunca lo habíamos imaginado. Algo es muy cierto a lo largo de estos 2 primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Efesios. No se puede experimentar la paz verdadera con Dios o con uno mismo sin antes haber recibido la gracia que nos moldea. Yo te animo para que puedas reflexionar y estar consciente y siempre agradecido por esta doble bendición en tu vida y en la vida de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios nos ha dado un favor inmerecido. Tenemos mucho más allá de lo que habíamos pensado y a veces no lo apreciamos, no lo valoramos y no lo agradecemos. Te invito para que sigas pensando a lo largo de esta carta a los Efesios cómo es que Dios ha provisto para ti y para nosotros una serie de recursos y bendiciones para seguir mostrando su gracia y su favor hacia su amada iglesia. Te esperamos en la siguiente emisión. Que el Señor te bendiga.